Entonces, continuamos con el resto de la clase de hoy. El resto de la clase de hoy es como situarlos en cómo vamos a hacer para reconocer esos problemas que son complicados, difíciles. ¿Qué es eso de la teoría de NP Competitud que vamos a trabajar en este curso? Las próximas 3 clases, 4 clases, van a ser usando eso que definamos hoy para demostrar que hay un problema CNP completo, que otro lo es, que otro lo es, que otro lo es. Vamos a pasarnos viendo problemas CNP completos y demostrándolo, porque adquirir esa competencia de sentir, de demostrar que un problema es CNP completo, les da a ustedes la tranquilidad de que cuando se enfrenten a un problema en la vida real, que no conozcan, puedan analizarlo y preguntarse si es de esos o no. Y si es de esos, actuar en consecuencia. Y si no es de esos, pues también comprometerse. Pero si no, insisto, no es decir, no, porque eso es NP completo, yo no me meto a eso porque me meto en un lío. No, es, ese es un problema complicado. No sé, podemos hacer algoritmos de aproximación, podemos hacer 10.000 cosas se pueden hacer. Pero lo que sí no puede comprometerse es a resolver en un tiempo que no puede un algoritmo que es imposible, un problema que es imposible resolver eficientemente. A eso no se vaya a comprometer nunca. Y hay quienes lo han hecho y hay quienes lo han hecho y se han metido en un problema y no han podido resolver y no han podido responder a lo que le pidieron y los han multado y todas esas cosas porque no analizaron los problemas. Y esa es la razón de ser de este tipo de cursos en el currículo, que parecen muy teóricos, pero que tienen una gran practicidad a la hora de hacer compromisos contractuales. No se comprometa a hacer lo que es imposible. ¿Listo? Entonces, empezamos con, todo esto tiene que ver con complejidad. Entonces, les recuerdo, la complejidad nosotros la estudiamos desde el punto de vista de los algoritmos. O sea, si yo uso Python o uso Java o uso OZ o uso Erlang para codificar un algoritmo, eso es lo de menos, porque ahí no es donde la cosa se vuelve, eso no es lo que es complejo. El algoritmo se puede analizar sin necesidad de codificarlo y uno sabe cuál es su complejidad sin necesidad de codificarlo en un lenguaje de programación. El lenguaje de programación pues lo va a implementar y típicamente le va a dar la misma complejidad que usted tiene en su algoritmo. Entonces, por eso hacemos FADA en el currículo y por eso es lo que cuando estudiamos complejidad la estudiamos sobre los algoritmos y no sobre los programas, porque no depende de si lo hago en Java, en Python o en C++, que la cosa es compleja o no. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Es como dice Robinson, son problemas que dan mucha oportunidad de investigación. En la avispa nos interesan mucho. Por ejemplo, ahorita hacemos un proyecto de investigación con una empresa que, que tiene un problema que se llama de encofrados modulares y detrás de todo eso hay problemas complejos y nosotros hemos aplicado nuestros saberes para lograr modernizar la forma como esa empresa hacía sus modulación de encofrados complejos. Y ha sido súper interesante y hemos logrado resolver cosas y la empresa está contenta, etcétera. Y hay más cosas para hacer, porque esos problemas difíciles son los que la gente no sabe solucionar y donde uno puede aportar ideas de innovadoras para hacer soluciones, puede que no exactas, pero sí aproximadas que sirvan en el mundo real. Bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un procedimiento computacional bien definido que toma algún valor o conjunto de valores como entrada y produce algún valor o conjunto de valores como salida. O sea, nosotros vamos a mirar un algoritmo como eso. Estamos en una máquina secuencial, es una secuencia de pasos computacionales que transforma una entrada en una salida y por lo tanto estamos en el mundo de la secuencialidad, no estamos en la concurrencia, estamos en el mundo de las máquinas de un procesador, si quieren, ¿no? Inclusive las que tienen 80 procesadores como si tuvieran uno, porque cuando tienen más de 80 procesos les toca empezar a compartir procesador. Entonces es como si tuvieran uno al final. Entonces, ejemplos de problemas con los que vamos a trabajar en este curso son problemas que se pueden describir con una entrada, como el problema de ordenamiento. A la entrada hay una secuencia de n números, a igual a 1, a 2, hasta a n. Y a la salida, una permutación de esos n números, se llama A', tal que está ordenada, A1', A2', a n'. Cuando uno dice que es una permutación, es que son los mismos números, pero en un orden tal que el primero es menor o igual que el segundo menor o igual que el tercero, y así sucesivamente. O sea que lo que acabamos de hacer es ordenar. Y a esto lo vamos a llamar un problema. O sea, el problema de ordenamiento tiene una entrada y una salida, y todos los problemas que vamos a tener aquí tienen una entrada y una salida. Así como planteamos el problema de la entrada de monedas. Ahora,
a un caso específico para ese problema se le conoce como instancia. Entonces, una instancia del problema es una entrada específica. Por ejemplo, una instancia de este problema es que me entre esta secuencia de números, 31, 41, 59, 26, 41, 58. Y una salida es la 26, 31, 41, 41, 58 y 59. Fíjense que está repetido el 41 porque el 41 estaba aquí dos veces. Entonces, simplemente salió la secuencia ordenada, no importa si hay repetidos o no. ¿Listo? Entonces, así son los problemas que vamos a trabajar en este curso. Son problemas que se describen, se especifican con una entrada y una salida. A los problemas les vamos a asociar una complejidad, a los problemas, pero a lo que le aprendimos a asociar complejidad en el curso de FADA es a los algoritmos. Entonces, la complejidad computacional considera los algoritmos para resolver un problema dado. Existen diversas formas de medir la complejidad de un algoritmo y típicamente se mide en función del tamaño de la entrada. Pero uno a veces mide la complejidad en tiempo, es decir, cuánto tiempo requiere un algoritmo para resolver un problema dado. Si el vector que entro a ordenar es de tamaño 100, ¿cuánto se demora? Si es de tamaño 1.000.000, ¿cuánto se demora? Si es de tamaño 2.000.000, ¿cuánto se demora? Si es de tamaño n, ¿cuánto se demora? Pero también a veces medimos la complejidad espacial y es cuánto espacio gasta un algoritmo para resolver un problema. Si es un problema que le entra de tamaño 100, ¿cuánto espacio usa? Si es de tamaño 1.000.000, ¿cuánto usa? Porque también hay restricciones de espacio, no solo hay restricciones de tiempo. De hecho, hoy en día también hay restricciones, también hay complejidad en términos, por ejemplo, de número de accesos concurrentes, porque las cosas son web y el ancho de banda se carga cuando el número de accesos concurrentes es mayor a no sé qué, o cosas de estilo también. Todas las cosas que limiten la eficiencia del algoritmo que uno pone en práctica allí son susceptibles de ser calificadas en términos de complejidad. Qué tan complejo es el uso de un recurso, del otro, etc. Y una pregunta que uno se hace muy seguido es si puedo superar las ineficiencias de algún algoritmo con una mejor máquina. Si simplemente yo le digo a mi jefe, ay jefe, es que esa máquina que tenemos es muy mala y por eso se demora tanto. Cómprese una mejor y verá que nos demoramos menos. Y su jefe va y le compra una máquina triple de veloz y no sé qué, y usted pone a correr su programa y se sigue demorando un montón. Es que me faltó máquina, no, comprémosle más máquina. Y usted le compra toda la máquina que quiera y eso no funciona mejor. Entonces, la pregunta es, cuando hay ineficiencias, ¿es problema de máquinas, de ancho de banda, de espacio en disco, o es un problema más estructural de algoritmos, de los algoritmos? Entonces, para ilustrar ese problema, les recuerdo una comparación del insertion sort contra el merge sort, que ustedes habrán visto en FADA. El insertion sort es un algoritmo que toma orden n cuadrado, o sea, una constante por n cuadrado para ordenar n ítems, mientras que el merge sort toma orden n log n, o sea, una constante por n log n para ordenar n ítems. Y supongamos que tenemos dos computadores, A y B, el uno con una gran capacidad de 10 a la 10 operaciones por segundo, el otro menos bueno con 10 a la 7 operaciones por segundo. O sea, este señor es 1.000 veces más veloz que este señor. O sea, A es 1.000 veces más veloz que B. Y ejecutamos el algoritmo más complejo, el de n cuadrado, en la super máquina y ejecutamos el mejor algoritmo, el merge sort, en la máquina mala. Y vamos a ver, y queremos ordenar 10 millones de números y ver cuánto se demora en un caso o en el otro. Entonces, vamos a suponer además que el insertion sort, que es el algoritmo malo, tiene una constante muy chiquitica, 2, y que en cambio el merge sort tiene una constante muy grande, 50. O sea, por todos lados pareciera que es peor usar el algoritmo B que el algoritmo A. Solo que el algoritmo A es de orden. Entonces recuerden, el algoritmo malo, o sea, el algoritmo menos eficiente es el A, ese que va a correr en A, que es el mejor máquina, y queremos ver si el algoritmo malo en la mejor máquina puede vencer al algoritmo mejor en la peor máquina. Entonces, si la máquina utiliza 10 a la 7 instrucciones por segundo y el algoritmo, cuando le entra algo de tamaño n, en este caso 10 millones, o sea, 10 a la 7, utiliza 2 por 10 a la 7 al cuadrado de instrucciones, y como este hace la máquina, bueno, utiliza 10 a la 10 instrucciones por segundo, entonces el señor se va a demorar 20.000 segundos
o sea, más o menos 5,5 horas, en resolver el insertion sort en una máquina, super máquina, en la máquina 1000 veces más rápida que la otra. Ahora voy a poner el merge sort con constante 50, con que se demora 10 a las instrucciones por segundo, se ha dividido por mucho menos, se ha dividido por 1000 menos aquí que allá arriba, y aquí 50 por 10 a la 7, tal, hago y me da 1163 segundos, me da menos de 20 minutos. Y si pongo n más grande, la diferencia es más pronunciada. Si tengo 100 millones de números, el insertion sort se demora alrededor de 23 días, mientras que el merge sort toma menos de 4 horas. En conclusión, vale más un buen algoritmo, como el merge sort, que una buena máquina como la A. Luego, esta simplemente es para decirles, nunca intenten resolver un problema de eficiencia simplemente, si no lo han analizado bien, simplemente comprando más máquinas, porque puede que su problema no sea de máquina, o simplemente ampliando el ancho de banda, porque puede que su problema no sea de ancho de banda, o simplemente comprando más espacio, porque puede que su problema no sea de espacio. Entonces hay que mirar, hay que analizar si los problemas que uno tiene son culpa de uno o culpa del problema. Y si son culpa del problema, usted no puede cambiar el problema. Luego, entonces tiene que mirar es qué hace, pero usted no puede cambiar el problema. Usted no puede decir, no, es que el problema no es complejo. El problema si es complejo y no tiene nada que hacer. Entonces, lo principal que estudiamos en ciencias de la computación es el tiempo de ejecución de un algoritmo. Normalmente lo calculamos, lo decimos en función del tamaño de la entrada, TDN. Pero los algoritmos, ahora, ¿qué es la complejidad de un problema? Porque yo digo, una cosa es que tenga un algoritmo malo, pero ¿cómo sé que el problema es el problema y no el algoritmo? Entonces, la complejidad de un problema se asocia a la complejidad del mejor algoritmo para resolverlo. Entonces, yo digo que el problema, por ejemplo, el problema, bueno, ya voy, el problema de ordenamiento, por ejemplo, hay unos, tenemos el insertion sort de orden n cuadrado, tenemos el merge sort de orden n log n, y perdón, y el mejor que se conoce es el de orden n log n. Entonces, realmente, la complejidad del ordenamiento es de orden n log n. Además, uno puede demostrar teóricamente que no puede haber un algoritmo por comparaciones que haga menos de n log n comparaciones. Eso, digamos, uno lo puede demostrar teóricamente. Entonces, típicamente, entonces, la complejidad de un problema está asociada a la complejidad del mejor algoritmo que hay para resolver. El tiempo de ejecución se expresa en forma asintótica, O de f de n, teta de f de n, omega de f de n, eso lo vieron en el curso de FADA, y típicamente los problemas como que son de sencillos a más complejos, entonces los sencillos son los de complejidad constante, los siguientes son los de complejidad logarítmica, los siguientes los de complejidad de raíz de n, los siguientes de complejidad de n, los siguientes de complejidad n log n, luego vienen de complejidad polinomial en el cubo, en el cubo, luego empiezan a aparecer los difíciles de complejidad exponencial, 2 a la n, 3 a la n, luego hasta complejidad n factorial y luego peor, hasta complejidad n a la n. Cuando uno hace el dibujo de estas gráficas en un eje XY, entonces se da cuenta que constante, si este fuera el tiempo, no utiliza casi tiempo, que si fuera eh, logarítmico, es esta de aquí, pues realmente a medida que crece el tamaño de la entrada, no crece casi nada el tamaño del tiempo. Entonces, esos son como las soluciones buenas, igual con raíz de n. Con n la cosa ya es lineal, n cuadrado, n cubo, pero todos esos se consideran buenos tiempos de ejecución. Los que son muy complicados son los exponenciales, porque eso sí, crecen muy rápido, con un pequeño crecimiento en el tamaño, crece muchísimo la demora en la respuesta. Entonces, esos problemas son los que vamos a considerar como difíciles. ¿Qué sabemos, por ejemplo, del algoritmo de ordenamiento? Que el algoritmo de ordenamiento, el problema de ordenamiento se puede resolver en orden n log n. ¿Qué sabemos de buscar elementos en un árbol binario? Sabemos que eso se hace en orden L, logaritmo de n. O sea, esas cosas son eficientes, las sabemos hacer eficientemente. Con esto en la cabeza, vamos a tratar de clasificar los problemas a los que nos enfrentamos los informáticos en la vida en varias clasificaciones. Entonces, la primera clasificación que uno tiene que hacer
Pero voy a grabar, voy a dejar de grabar aquí y voy a volver a grabar para no tener videos tan largos.